¿Cuántos están contentos? ¿Se acuerda de la prédica anterior, no? Que yo hablé de las llaves de fe. Bueno, hablé de 3 llaves, alcancé solo a pasar 3. Hoy quiero ver si el tiempo nos da para poder pasar 3 más. ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda algo? La primera llave que les compartí fue fe para tu sanidad total, ¿recuerda? Que tenemos que tener fe para alcanzar nuestra sanidad, porque el Señor ya nos sanó, ya Él cargó con nuestras enfermedades. Segundo, fe para despertar tus sueños. Y tercero, fe para tu prosperidad. Bien, y bueno, yo hablaba de que son tiempos de fe, que el Señor nos está llevando a una plataforma y a otros niveles de fe, que Él también nos está activando a que nosotros nos movamos en fe. Y hablaba también de que fe es muy distinto a la esperanza. ¿Ya? No es la hermana Esperanza, no. Esperanza, ¿no es cierto?, es distinto a fe. Esperanza es que algún día va a acontecer. Puede que pase o no pase. Pero fe es la certeza. Es la convicción de que va a suceder. ¿Se da cuenta la diferencia entre esperanza y fe? Y Dios nos quiere llevar a ese nivel de fe. Y la fe nos va a llevar a un nivel de crecimiento. Te lleva a otro nivel de crecimiento. La fe me lleva hacia la madurez. Por la fe yo voy alcanzando madurez. Diga conmigo, subiré otro peldaño de fe. La fe nos va a llevar a otra estación. Pero para eso tenemos que generar una atmósfera de fe. Se tiene que provocar una atmósfera de fe en medio nuestro. ¿Y cómo se genera la atmósfera de fe para que ocurran los milagros? ¿Cómo nosotros podemos generar una atmósfera de fe? Por medio de la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿nosotros cómo generamos una atmósfera de fe? Tenemos que establecer las verdades de Dios en nuestro corazón para movernos en fe. Hoy en día, ¿no es cierto?, hay muchas mentiras circulando y muchas cosas que se dicen en contra de la palabra de Dios para robarnos fe, para que dejemos de creer, para que nos desanimemos. Recuerda que yo hablé ahí en Génesis capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron y ellos se escondieron detrás de los árboles. Dios sabía que ellos iban a pecar. Dice la Biblia que Él los creó a su imagen y semejanza. Pero Dios puso la fe en el corazón de ellos. Y cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:3. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Para poder agradar a Dios tú tienes que creerle a Él. Y si tú le crees, dice que Él es galardonador para los que creen. Significa que Dios te va a dar la recompensa, Dios te va a dar lo que tú le estás pidiendo, porque tú le estás creyendo a Él. ¿Quieres saber cuál es su medida de fe? Todos tenemos una medida de fe. Jesús dijo, si tuviese fe como el grano de la mostaza, dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y sería hecho. O sea, si tuviésemos ese tipo de fe, o sea, ese tamaño de fe, o sea, qué tremendo. Pero a veces no tenemos tanta fe como eso. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos quieren saber qué medida de fe tiene? A ver, ¿usted quiere saber su medida? ¿Hay una forma de medir eso? ¿Sí? Hay una forma de medir tu fe, tú la puedes medir. ¿Y sabe cómo es? El tiempo que tú pasas orando a Dios. ¿Qué? Mi oración. El tiempo que yo pase en la presencia de Dios, ¿sí? Es cuánto tiempo tú le dedicas a Dios en oración. ¿Sabe por qué? Porque usted está creyendo y por eso ora.
Mucha gente no ora, ¿sabe por qué? Porque no cree. Y oramos una vez y ya no oramos más. Pero la fe hay que ejercitarla y solamente la ejercitas estando en su presencia. Si usted no ora nada, usted sabe entonces cuál es su medida. Si usted ora 15 minutos diarios, su fe es muy pequeña. Algo me está diciendo Dios ahora en este tiempo, es que no es suficiente lo que estamos haciendo en las mañanas. Él quiere más. Si quieres ver cosas que nunca has visto, tienes que comenzar a hacer cosas que nunca has hecho. Jesús lo que más hacía era orar. ¿Y por qué? Si Él era el Hijo de Dios, ¿no? Porque Él necesitaba escuchar al Padre para ser guiado y hacer todas las cosas que el Padre quería que hiciera. Pasaba tiempo en oración. Jesús tenía el don de la fe, en Él estaban todos los dones y se manifestaba la fe en Él. ¿Por qué? Porque Él pasaba horas con el Padre. Recuerde que Él se hizo hombre. Él necesitaba estar en la presencia de Dios, porque había humanidad en Él y era fácil dejarse llevar por la humanidad. Y Él necesitaba estar en la presencia de Dios por esa humanidad y tenía que estar rendido a los pies de Él, a los pies de Dios. Cuando lo quisieron levantar como rey, Él dijo no, se fue a orar. ¿Cómo? Si yo soy rey, pero ahora me quieren hacer rey. Pero estos me quieren hacer rey por los milagros que hago, porque conmigo tienen al líder y tienen la farmacia al lado y el hospital, porque yo los sano y los alimento, pero no me quieren hacer rey porque yo soy el Señor. Así que Jesús se apartó para alinear su corazón con Dios, para que el corazón de Él no estuviera alineado con los deseos de ellos, sino con el corazón de Dios y cumplir propósito. Entonces analícese. Si usted no pasa tiempo con Dios en oración es porque algo pasó con su fe o algo está pasando con su fe. Examínese. Busque la presencia del Señor. Aproveche de pasar el dato. Mañana vamos a estar en casa de oración. Mañana es feriado. Así que no hay razones para no venir. Tenemos toda la libertad para estar acá mañana de las 7 de la mañana. Estaremos en casa de oración. Dejo abierta la invitación. Bien, voy a entrar entonces ahora a las 3 llaves. Hice un pequeño resumen. Y veamos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Fíjense que aquí ocurre algo extraordinario con Moisés. Apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Yetro, estaba en el desierto. Y de repente él comenzó a mirar una zarza que ardía. Y la miraba y él esperaba que la zarza se consumiera. Pero algo pasó, que la zarza no se consumía. Y llamó la atención de Moisés. Y Moisés se acercó a la zarza. Y una voz del cielo le dijo: Moisés, quítate el calzado de los pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Por qué ocurre esto? Porque ahí el relato dice que Dios le habla a Moisés y le dice que es por causa del clamor de su pueblo. Porque vino la aflicción de Israel en Egipto, porque ellos eran esclavos y los capataces los maltrataban. El pueblo comenzó a clamar y a buscar a Dios. Y en respuesta a ese clamor, Dios habla con Moisés. Moisés oyó la voz de Dios en el desierto. Primera llave, a continuación de las otras llaves. La fe para oír la voz de Dios. Moisés tuvo que oír la voz de Dios y él creyó. Por eso fue a Faraón y se presentó delante de Faraón, sabiendo que él podía morir. Acuérdense que había una sentencia de muerte sobre Moisés porque él mató a un egipcio. Y el faraón que estaba en ese tiempo sabía eso. Pero también sabía que Moisés era un príncipe. Sabía también que Moisés fue criado en la corte de palacio. Por eso lo recibe, porque Moisés no es un esclavo. Moisés era parte de la realeza egipcia.
Su nombre había cambiado, él tenía otro nombre. Necesitamos oír la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la voz de Dios o la palabra de Dios o lo que Dios hable a tu corazón va a activar tu fe. Va a provocar algo en tu corazón, va a provocar algo en tu ser. Y ese es Dios hablando. La fe te llevará a oír la voz de Dios. Veamos en el libro de Mateo, capítulo 17, del 1 al 8. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron, ¿quién le apareció? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Ahí está bien, hasta ahí está bien lo que está diciendo, pero ya después le embarra a Pedro, ¿no? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Estaban bajando a Jesús a nivel de Moisés y de Elías. Eso significaba para adorar a los 3. Pero mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él, oíd. A él tenemos que escuchar. A él tienen que escuchar, ya no a Moisés, ya no a Elías, sino a Jesús, a mi Hijo, porque en él yo tengo complacencia. Y al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. La Biblia también habla de 2 mujeres que oyeron la voz de Jesús y sus vidas fueron totalmente transformadas, sus vidas fueron cambiadas. 2 mujeres que enjugaron sus lágrimas en los pies de Jesús, secaron con sus cabellos los pies del Maestro. En la cultura oriental, el cabello de la mujer era algo muy sagrado, muy delicado. La mujer usaba el cabello largo como señal de cobertura a los demonios y que ella estaba sujeta. Era como un velo que la cubría. Yo les voy a hablar de 2 mujeres que oyeron la voz de Dios. Una es María, la hermana de Marta y Lázaro, María de Betania. En Juan capítulo 12, versículo 1, dice que Jesús va a Betania. Y ahí Marta servía. Marta siempre le gustó servir, ¿no? Y él estaba el Señor enseñando y entró María y tomó un frasco y lo quebró y era de nardo puro de mucho precio en el 12:3. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Yo siempre pensé que era una sola mujer, pero son 2, porque son de distintas connotaciones. Una María de Betania, la otra María de Magdala. Por eso la Biblia la llama María Magdalena y era una mujer pecadora. Algunos teólogos piensan que era María Magdalena, la mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y que iba a ser apedreada. Y cuando Jesús se encontró con ella no volvió a ser la misma. ¿Se acuerda el relato que la iban a apedrear? Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos avergonzados comenzaron a soltar las piedras y se empezaron a ir. Dice el relato que él escribía en tierra. Algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de ellos. Y miraron y se avergonzaron. Pero con Jesús, cuando se encuentra solo con esta mujer cara a cara, él la mira a los ojos y le dice: ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno. Tus pecados te sean perdonados. Ve en paz.
esa mujer nunca más volvió a ser la misma. Y esta mujer entra a la casa de un fariseo, que este fariseo quería tentar a Jesús, quería hacerlo caer en algo, por eso lo invitó a comer. En el relato está en Lucas 7:36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. El relato de Juan habla de una mujer que está en Betania, que es María, y está en la casa de Lázaro. Y aquí el relato está hablando de una mujer que se llama María y está en la casa del fariseo, en otro lugar. Son distintas. Y en el versículo 7:38 dice: estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta. Este hombre no estaba convertido, este hombre no creía en Jesús. Mira la declaración que dice: si fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando. Que es pecadora. Esta mujer tuvo un encuentro con Jesús y no volvió a ser la misma. Que ella se postró a los pies de Jesús, quebró el frasco, la habitación se llenó del perfume y comenzó a lavar los pies del maestro y a enjugarlos con sus lágrimas y a secarlos con sus cabellos. Qué tremenda expresión de adoración por oír la voz de Jesús, cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Es la misma mujer que después va al sepulcro y ve a Jesús resucitado. Es la misma mujer que está en la cruz con María, su madre. Se convirtió en una discípula. ¿Por qué? Por oír la voz de Jesús, por oír la voz del Maestro. Dos mujeres con un trasfondo distinto. Dos mujeres, una pecadora, quizás su vida fue muy distinta a María de Betania. Una mujer criada en familia, con hermanos, otra mujer de otra condición social. Pero para Dios no hay problema. Las dos adoraron, las dos se postraron de la misma forma delante de Dios. Dios no mira nuestro pecado. Dios no mira nuestro pasado, Dios no mira tu condición. Dios te mira como hijo, como hija, porque Él ya nos perdonó, Él ya nos limpió. Tenemos que aprender de ella eso, que ellas corrieron a los pies del Señor porque querían oír la voz del Maestro. Jesús dijo: de esta mujer se va a predicar hasta que yo vuelva. Y yo estoy predicando de ella, ¿ves? ¿Se da cuenta? Se cumple la palabra. Cumplió propósito. Es importante oír la voz de Dios, porque cuando oímos la voz de Dios, cumplimos propósito. La fe te va a llevar a oír la voz del Señor. Cuando tú crees en Él, Él va a hablar a tu corazón. Dispón tu corazón para que Dios te hable. La segunda llave, la fe para otros. ¿Qué? Fe para otros. Moisés y Aarón se reunieron con los ancianos de los hijos de Israel porque Dios le dijo que fuera a ellos a hablarles. Moisés creyó a lo que Dios le habló y él fue y se reunió con los ancianos de Israel e hizo señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó.
Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 14 parece, sí, creo que lo tienes ahí. Dice que adoraron e inclinaron. La fe de Moisés hizo que ellos creyeran y se volvieran a Dios. 400 años habían pasado desde que ellos estaban en Egipto como esclavos. Pero Dios manda a Moisés. Moisés es la voz de Dios para ellos. Y ellos se vuelven a Dios en adoración y se postran delante de Dios. Dios nos da la fe también para otros. En Marcos capítulo 2 del 1 al 12, Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntó mucha gente vino a la casa porque estaba Jesús. Mucha gente quería escuchar a Jesús, mucha gente quería ver milagros, mucha gente iba para que Jesús los sanara, pero ya no podía entrar nadie más a la casa. Iban 4 hombres con un paralítico y lo llevan cargando. Y como ellos no pueden entrar a la casa, se suben al techo. Qué tremendo. Y abren un forado en el techo y bajan al paralítico y lo ponen delante de Jesús. Y lo ponen delante de él. Jesús queda maravillado, queda admirado por la fe de ellos. Entonces vieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver a Jesús, la fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Qué maltrato, ¿no? Cómo maltrataban al Señor. Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque tú no puedes medir eso, tú no lo puedes ver. Pero un paralítico que se levante y camine es otra cosa. Un paralítico que camine, que se provoque el milagro, ellos no lo habían visto. Y Jesús los confronta. ¿Qué es más fácil? Decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Quedaron sorprendidos. Nunca habíamos visto tal cosa. Escuche esto. Mediante su fe, usted puede poner a los perdidos delante de Dios, delante de Jesús. Usted, creyendo a Dios, va a orar por su familia, por sus seres queridos, por sus compañeros de trabajo, por esta humanidad que se está perdiendo. Fe para otros. Por la fe de ellos, este hombre no solamente fue sanado, sino que fue perdonado. Encontró la salvación para su alma, para su vida. Jesús perdonó sus pecados y él fue sanado. ¿Se da cuenta? Que Dios le da fe a usted para otros, para alcanzar a otros, pero usted tiene que traerlos a la presencia de Dios. ¿Sabe por qué usted está sentado aquí o está sentada aquí escuchándome? Porque yo aquí estoy predicando y parado en esta plataforma. Porque alguien oró primero por mí.
porque alguien me presentó delante de Dios. Alguien oró por usted. Alguien lo llevó a la presencia de Dios y empezó a clamar por su vida. Y después le predicó. Pero primero tenemos que ir a la presencia de Dios. Jesús, cuando salió a buscar a los apóstoles, él primero oró al Padre y el Padre le dijo a quién tenía que ir. Hay que presentarse al Padre primero, escuchar la voz de Dios. Si tienes fe, tú vas a creer que Dios te va a hablar. Si tienes fe para otros, otros van a llegar a los pies de Jesús. Lo primero que yo hice cuando me convertí fue empezar a orar por mi familia, por mis padres, por mis hermanos. Ellos se convirtieron, se bautizaron. Fe para otros. Tienes que creer que a través de tu oración ellos se van a convertir. Tienes que ser persistente en esto. Ellos no se afligieron porque había tanta gente dentro de la casa. Dijeron allá, vámonos porque es imposible entrar acá, vámonos nomás. A veces somos así. Vemos las imposibilidades y decimos es imposible. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? Cantábamos, si Dios lo hizo en el pasado, y también lo va a hacer. Si Él abrió las aguas en el pasado, Dios también va a abrir las aguas de las imposibilidades. También va a quitar los montes, va a quitar los obstáculos, si usted le cree. Porque es el mismo Dios, amén. Es el mismo Dios de Moisés. Es el mismo Dios que tenemos en nuestra vida. Fe para otros. Tenemos que llevar primero a la gente a los pies del Señor y creer que Dios tocará sus vidas. Esto es fe en acción. Tenemos que llevar el mensaje también y predicarles a ellos. La fe debe ir acompañada por obras. La fe, cuando no va acompañada por obras, es muerta. ¿Cuáles son las obras de la fe? Yo me arrepiento y me bautizo. Obedezco. Frutos dignos de arrepentimiento. Dejo el pecado, me aparto del mundo, dejo de ofender a Dios. Y mi fe va creciendo. Y después ya soy capaz de predicarle a otros. Soy capaz de llevar a otros a los pies de Jesús en oración y clamar por sus vidas. ¿Se da cuenta? Esas son obras. Esas son las obras de la fe. En Juan 3, 19 al 21 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Se da cuenta? Antes nuestras obras eran malas, porque no teníamos a Dios y no creíamos en Él. Pero ahora tenemos fe y creemos en Él. Y ahora nuestras obras son buenas en Dios. Pero si usted no tiene obras, tal fe es vana, tal fe no sirve. Tienen que haber obras en su vida. Debemos hacer las obras de Dios aquí en la tierra. Nosotros somos la manifestación de Dios aquí en la tierra. Tenemos que llevar el Evangelio y predicarle a la gente las buenas nuevas. Debemos enseñar para que también otros enseñen. A mí me gusta mucho esto, lo de Jesús. En Juan 13, del 1 al 11, Jesús estaba en la fiesta de la Pascua. ¿Se acuerdan? Y Él va al aposento alto con todos sus discípulos, y estando allí en medio de la cena, Él se levanta, se quita la capa, se quita su vestidura de maestro, se remanga las mangas de la camisa o de su vestido y se ciñe una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Jesús tenía los 5 ministerios en Él. Estaban los 5 ministerios en Él: apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Él es el maestro de los maestros para enseñar. Muy práctico. Él nunca enseñó algo sin que no lo haya hecho primero.
Cuando fue de Juan, dijo: Juan, bautízame para que se haga toda justicia. El Señor nunca te va a mandar a hacer algo que Él no haya hecho. Y tomó, dice, un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dice: no, a mí no me lavarán los pies, le dice Pedro. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque Jesús tomó una condición de esclavo, de sirviente. Solamente el sirviente lavaba los pies de los invitados en la casa. Un esclavo. Pero él era el maestro. Dice la palabra que Jesús se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Dios se humilló a sí mismo. El Creador tomó forma de lo creado. Pero se humilló aún más porque tomó forma de esclavo, de siervo. ¿Para qué? Para lavarle los pies a Jesús. Esto no lo podéis comprender ahora, pero después lo vas a entender. Les estaba enseñando algo práctico, didáctico, con la vista, con sus oídos, con el tacto. Él tocó sus pies, lavó sus pies. Los pies es algo muy íntimo, ¿no? Los pies como algo muy especial. Algunos somos delicados de pie, ¿no? A mí una piedrecilla me molesta. Yo no puedo usar cualquier zapato por causa de mis pies. Los pies es algo muy personal, muy íntimo. Algunos pies no huelen bien. Pero no había problema cuando un esclavo te limpia los pies. No hay problema porque un esclavo es un sirviente. Que esté hediondo, no importa que esté en cochino, total, él está para eso. Pero el maestro, que sienta tu hediondez, que sienta que los pies están sucios, ay, no, como que da cosa, ¿no? Como que hay un recelo, un pudor, no sé. Dios le dijo a Moisés: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Eso significa también demostrarse, de abrirse, de entregarse. Y Jesús les dijo: esto que yo acabo de hacer, también vosotros tenéis que hacer unos a otros. Y eso tiene que ver lo que dice Santiago, el apóstol Santiago en el capítulo 4, de que nosotros tenemos que confesar nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros, tenemos que limpiarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Dios te llamó a servir. No es que tenemos que lavarle los pies a la gente, es algo práctico que tenemos que hacer, amar a nuestro hermano, servir a otros, enseñarles a los otros. Qué tremendo era Jesús, ¿no? Cómo lo explicaba, cómo lo enseñaba, tan práctico, que nunca más se olvidaron de ese ejemplo. Debemos enseñar para que otros también enseñen. Jesús primero lo hacía, luego enseñaba. Siempre mostró con su ejemplo en todo lo que él hacía. Dios quiere usar tu vida para llegar a otros. Créele al Señor que Él te puede usar. A veces pensamos que Dios no me va a usar a mí. A veces tenemos miedo, hay temores, hay cosas. Todavía estamos luchando con la culpa, todavía nos condenamos y pensamos que no estamos aptos para que Dios nos use. Pero si este hombre estaba paralítico, quizás cuánto tiempo llevaba en esa condición. Si sus amigos hubieran pensado: es que nosotros no podemos presentarnos delante de Jesús, ¿cómo vamos a llevarlo? ¿Cómo lo vamos a cargar? ¿Cómo lo vamos a presentar de esa manera? A ellos no les importó eso. ¿Qué les importó su amigo? Que Jesús lo sanara, que Jesús lo levantara. Vio la fe de ellos. A lo que Dios le importa es tu fe, que tú le creas. Y si tú le crees, Dios te va a usar. Dios nos va a usar. Fe para otros. Voy a entrar a la tercera llave por causa del tiempo. En el libro de Éxodo 14, del 19 al 20, continuando con Moisés. Fíjense, primero Dios habla con Moisés. Él oye la voz de Dios, fe para oír la voz de Dios y obedecer a la voz de Dios, porque Moisés tuvo que obedecer. Moisés
tuvo temor. Tuvo temor porque lo iban a matar y dijo: Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo. Empezó a tartamudear, ¿no? Y como que Dios se molestó con Moisés. Ya, Aarón va a hablar por ti. Tú vas a ser como Moisés y tú, Moisés, vas a ser como Dios para él. Le ponemos excusa a Dios, ¿no? Para no hacer las cosas. Después Moisés va y se junta con los ancianos de Israel, porque oyó la voz de Dios, fue y tuvo fe para que ellos creyeran que Dios les estaba enviando a ellos. ¿Se da cuenta? Fe para otros. Y los ancianos se volvieron a Dios y lo adoraron. Y la tercera llave, fe para recibir poder. En Éxodo 14, 19 al 20, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la unción de Dios, la presencia misma de Dios manifiesta como una nube. Dice la Biblia que Dios puso un sello sobre tu vida, el sello de su Espíritu, el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que tú estás marcada por Dios, que yo estoy marcado por Dios. El sello dice propiedad de Dios. Las tinieblas no pueden tocarte, porque Dios puso su sello sobre tu vida. Hay un sello en tu vida que es el Espíritu Santo. Dios selló nuestras vidas. Dios les mostró la nube, su nube de gloria, a Israel en el desierto. La nube de día era sombra para ellos, porque en el desierto el sol los mata. Era el bloqueador solar, ¿no? Para ellos. Ahí los protegía durante el día. Y durante la noche la temperatura baja en el desierto, en algunos lugares bajo cero. Y en la noche la nube se convertía en fuego, que los alumbraba y los mantenía calentitos, ¿no? El Espíritu Santo. Si usted está frío, pídale a Dios que encienda el fuego en su corazón. Y si tiene el fuego, vaya y encienda a otros. Usted tiene que tener fe para creer y pedirle a Dios que Él va a derramar de su Espíritu Santo sobre su vida para que Él lo use, para que la use. En el libro de Joel, capítulo 2, del 28 al 32, del 32, Dios declara por medio del profeta que derramaría de su Espíritu sobre toda carne, y esta promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando ellos creyeron, cuando obedecieron a lo que Jesús les dijo, al mandato de nuestro Señor Jesucristo, de orar unánimes por el derramamiento del Espíritu Santo. Y ellos fueron al aposento alto y estuvieron allí 40 días orando. 40 días orando por una promesa de Dios. A veces no somos capaces de orar ni siquiera un día por todas las promesas que hay en la Biblia para nuestra vida. ¿Se da cuenta? Y ellos no estaban orando cuando se derramó el Espíritu Santo, pero habían orado 40 días para que se derramara el Espíritu Santo sobre ellos. Y vino el Espíritu Santo como un estruendo, con poder, y fueron llenos de la presencia de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y empezaron a dar testimonio de Jesucristo y de Dios. Y a contar las maravillas de nuestro Señor. Y glorificaban a Dios en el lenguaje en que la gente se había reunido por causa de esa fiesta. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La fe nos llevará a creer y activar las promesas de Dios que están en la Biblia para sus hijos.
Créale a Dios. ¿Sabe? El Espíritu Santo fue derramado en el día de Pentecostés, hace 2000 años atrás. No se conocía de esa manera a Dios. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente el Espíritu Santo estaba sobre algunos hombres. Solamente eran ungidos los reyes y los profetas. Pero a través de Cristo se cumple la promesa de que Él iba a derramar su Espíritu sobre toda carne, sobre todo hombre, sobre toda mujer que creyera esta promesa. Para los que creen, para vuestros hijos, para vuestras hijas. Ellos profetizarán, tendrán sueños, tendrán visiones. Pida a Dios y Él derramará de su Espíritu. ¿Sabe? Es muy importante la unción en nuestras vidas. Nosotros necesitamos la unción, necesitamos al Espíritu Santo activado en nosotros, manifestándose en nosotros para cumplir la obra de Dios. El Evangelio no consiste solamente en palabras, sino que en poder y manifestación del reino de Dios. Están ocurriendo cosas en las células. Dios está sanando a muchas personas están siendo liberadas sin que nosotros reprendamos los demonios. Solamente las personas caen bajo el poder de Dios y los demonios comienzan a salir. Eso lo está haciendo Dios. Dios los está provocando porque está su presencia, porque está la unción. Pero eso se provoca cuando tú le buscas, cuando tienes fe y crees que su presencia está en ti y que Dios te va a usar. Cuando abres tu casa, cuando invitas a las personas, cuando oras por ellas, se manifiesta el poder de Dios. Jesús oró para que nosotros fuésemos llenos del Espíritu Santo. A mí me gusta mucho el libro de Samuel, el profeta Samuel. En Primera de Samuel, capítulo 10, del versículo 9 adelante, dice que Saúl fue levantado como rey en Israel. Y Samuel le profetizó que él iba a profetizar y que iba a ser lleno del Espíritu Santo y que Dios iba a mudar su corazón. Iba a cambiar el corazón de Saúl. Y cuando Saúl se encuentra con la compañía de profetas, estando Samuel ahí, él comenzó a profetizar. Y dice la Biblia que su corazón fue cambiado, fue transformado en otro hombre. Y la gente decía, Saúl con los profetas, Saúl profetizando. Cuando la unción se derrama, cuando el Espíritu Santo se derrama en un lugar, escuche esto, nos movemos en la unción y se mueve el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios el que cambia el corazón, el que cambia nuestra vida, el que nos limpia, el que nos purifica, el Espíritu Santo. Tenemos que creer que Dios va a derramar de su Espíritu sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo decía que nosotros tenemos que orar para que seamos llenos del Espíritu Santo. Siempre tenemos que estar orando, que seamos llenos del Espíritu Santo, llenos de su presencia. Jesús ahí en Juan 14, versículo 15 al 18, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Está hablando del Espíritu Santo. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan el Bautista habló de Jesús estas palabras. Mateo 3, del 11 al 12. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, porque el bautismo significa arrepentimiento. Nosotros presentamos a los niños a Dios, no los bautizamos, porque ¿de qué se va a arrepentir un bebé? ¿O de qué se va a arrepentir un niño? Si son los primeros en entrar en el reino de los cielos. Pero el bautismo es arrepentimiento, es reconocer la cruz, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y la resurrección de nuestro Señor. Cuando somos sacados del agua, estamos resucitando juntamente con Cristo a una nueva vida.
Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Limpiará su era y recogerá su trigo y el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Qué tremendo. Ahí está diciendo que Dios derramará de su Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos. Dice que el aventador está en su mano. ¿Qué es eso? Es una herramienta que el agricultor toma para limpiar el trigo y recoge el trigo y lo lanza al aire. El trigo cae y la paja, el viento la separa. Después se separa el trigo y el trigo es echado en el granero. Pero la paja es echada en el fuego. ¿Qué es usted? ¿Qué somos nosotros? ¿Somos trigo? ¿O somos paja? Dios va a separar las cosas. Jesús va a venir a buscar a su pueblo. Nosotros somos el trigo, por supuesto. Fuimos limpiados por la sangre del Cordero. El deseo de Dios es que nadie se pierda, que todos procedamos al arrepentimiento y conozcamos al Señor. Fe para recibir poder. Fe para manifestar las señales y los prodigios aquí en la tierra. Eso no fue hace 2000 años atrás. ¿Sabe por qué los apóstoles se movían en esa unción de poder y milagros? Porque Jesús estaba con ellos. Jesús estaba con ellos. Jesús los mandó de 2 en 2, echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos. Después el Jesús los envió. Cuando vino el Espíritu Santo, ellos fueron enviados a predicar el Evangelio a todo lugar, porque se derramó el Espíritu Santo. Y ya estaban listos para ir y predicar el Evangelio. Y las señales les seguían. ¿Por qué Jesús sanaba a los enfermos? Porque dice la Biblia que estaba el poder de Dios en Él. ¿Y quién le dio ese poder? El Padre. ¿Y cuándo se lo dio? ¿Cuándo le dio ese poder a Jesús? Cuando Él lo buscaba. Cuando se relacionaba con Él. Acuérdense que se hizo hombre. Él no era Dios. Tomó forma de hombre. Era Dios hecho hombre, pero no tenía los atributos de Dios. Pero Dios le dio el poder para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios, para manifestar el reino aquí en la tierra. Y ese mismo poder Dios lo quiere derramar en nuestras vidas. Ese mismo poder, porque la promesa dice es para todos aquellos cuantos han creído. La fe te llevará a oír la voz de Dios. Dios te dará fe para otros, para que tú creas por otros. Por los tuyos, por tu casa, por tu familia. Fe por tu nación, por tu ciudad. La fe en su palabra provocará que el Espíritu Santo, el Espíritu de poder se derrame en nuestras vidas. Tenemos que creer las promesas que están en la Biblia. Se activan por medio de la fe. Usted tiene que creerlas. Amén. Tenemos que manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Es importante buscar a Dios y su presencia, buscar la unción, y que la unción se mueva en medio nuestro.